Parce, me vine a grabar videitos a este parque que me encanta, es súper divino, o sea, la vista es espectacular. Y estando en esas, pues me di cuenta de que no habíamos hablado sobre este trípode que tengo acá en la mano. Pues la verdad es que lo vengo utilizando muchísimo últimamente, sobre todo desde que he empezado a hacer mucha más creación de contenido. Déjenme lo pongo acá a un ladito para que lo vean. Y es que, como les venía diciendo, desde que he estado haciendo mucho más de estos videos para el canal y toda la parte de creación de contenido como tal, pues he tenido que cambiar un poquito la mentalidad y la manera en que empaco mis equipos pues a la hora en que yo voy a grabar. Y eso es en medida porque, número uno, casi siempre que voy a ir a grabar pues estoy solo y son poquitas las ocasiones en las que tengo a Lenny, mi super mano derecha, al lado mío, pero normalmente estoy solo. Y con eso, pues entonces se da uno cuenta de que es muy fácil de que uno sobreempaque y los equipos entonces empiezan obviamente a pesar, y sobre todo como un parque como este en el que le toca a uno caminar muchísimo porque es bastante amplio. Entonces uno empieza a notar cómo eso pues lo limita a la hora de crear, porque entonces estoy más preocupado porque es que el trípode es muy pesado, como armé la cámara también está como muy, en inglés le decimos bulky, o sea como que acapara mucho espacio con todo lo que le puse, y nada, me toca cambiar un poco la mentalidad, es ser un poco más ligero para poder crearles más videos, porque es que con todo eso, o sea, uno caminando con el equipo encima, con la mochila, con una cosa, la otra, en realidad pues empieza uno a sudarse. A mí me da mal genio porque ya estoy sudado, ya estoy cansado, ya me va dando como pereza, y es uno como que, ay no, yo ya no quiero grabar porque es que ya, o sea, vean cómo estoy hecho un desastre, no sé qué, no se va a ver bien, en fin. Un montón de cosas. Y entonces no es que yo no haya probado pues como otras opciones antes de terminar en no. En realidad he probado distintas opciones. Una de ellas fue el famoso GorillaPod, que de hecho, o sea, yo lo tengo hace pero 1000 años. Básicamente desde que empecé un canal que yo tenía para YouTube, pero era en inglés. Entonces estamos hablando tipo 2015, 2016, cuando obviamente Casey Neistat estaba en todo su furor y uno tenía la curvita del GorillaPod ahí con su cámara, que yo tengo la 5D Mark III. Entonces lo intenté utilizar, yo dije, bueno, vamos a volver a utilizarlo a ver qué tal, pero es que hubo diferentes tipos de cosas que no me gustaron. Una de ellas es, pues claro, como son como bolitas, uno intenta organizarlas y a veces es súper difícil tratar de voltearlas. Eso es lo número uno. Lo otro es que a veces lograbas encontrar como el ángulo y demás y se empezaban como a resbalar, que uno decía, yo ahí no pongo mi cámara, pero por nada del mundo, porque no me siento seguro en que va a ser lo suficientemente estable. Oiga, ustedes escuchan esa música tan bacana, hombre. Antes de que sigamos el video, yo tengo que hacer una mención bien especial, y es a mis amigos de MusicBed. ¿Por qué? Porque chicos, estamos creciendo, yo estoy súper feliz, o sea, me vuela la cabeza el poder decirles a ustedes que ya la gente de MusicBed notó mi trabajo, les gustó, lo quieren apoyar por el hecho de que está en español, de que no hay tanta gente haciendo esto en español. Entonces, hey, MusicBed han sido uno de los que están haciendo posible este video, y pues por supuesto tenía que agradecerles. Y bueno, sigamos entonces con el resto del video. Nada, como les iba diciendo, entonces yo seguí pensando en ideas, seguí buscando pues como, hey, ¿qué es lo que yo más necesito? Pero mientras obviamente estaba en esa búsqueda espiritual del mejor trípode, seguí utilizando los trípodes míos y venga, yo les muestro. Lo que pasa es que los trípodes que yo siempre utilizo a producciones y eso son estos Manfrotto, que son muy buenos, pero se vuelven pesados muy rápidamente. Entonces seguí con estos. Mientras tanto, obviamente. Entonces yo me dije, bueno, Julián, ¿qué es lo que vos necesitas, cierto? Para poder buscar una buena solución. Entonces, una de las cosas que yo quería era como a lo militar, ¿cierto? Como que en mi mochila yo pudiera llevar todo el equipo que voy a necesitar a la hora de grabar. Entonces tiene que ser compacto, tiene que ser ligero, tiene que ser versátil. Y así fue como di con esta bellecita de la marca KIF Concept, KIF Concept en español. Y la verdad que me pareció muy interesante. Número uno, porque vean el perfil que tiene
este trípode, vean lo que tan bajito, que tan pegadito de la tierra con respecto a las patas largas que tiene este Manfrotto. Eso fue una de las cosas que me pareció muy interesante, porque al yo ponerlo al lado en mi mochila, pues obvio, no es como que tenga una torre larguísima, sino que es súper compacto. Lo segundo, y que en un principio les tengo que confesar que me asustó un poquito, me puso nervioso, es que es muy, muy ligero. Como les decía, me puso nervioso porque a la hora de poner la cámara yo estaba como que este trípode sí va a poder con el peso de la cámara. Y eso que hice mi research y estuve leyendo, ¿cierto? Antes de comprarlo, y la verdad es que soporta un buen kilaje, por decirlo así, una buena cantidad de peso. ¿Cuál es el único cambio que yo le he hecho pues al trípode con respecto a cómo lo compré? El único cambio que le he hecho es el de la cabeza, porque la cabecita original del trípode sí me parece, o sea, sí me pone nervioso. La zapatica, ¿cierto?, que va a la cámara es supremamente delgadita, y yo en este momento no tengo como una cámara de creador de contenido, llamémoslo así, es decir, como la Sony, la FX3 o la FX30, que son cámaras muy, muy compactas. La cámara, y ustedes ya saben porque soy fanático de la marca, ustedes saben que la que yo utilizo es la Blackmagic, la Pocket Cinema 6K. La original, la primera versión. Pero entonces esa cámara es más ancha, es un poquito más pesada porque tiene la pantallita, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces sí me daba como nervios ponerla en esa cabeza. Entonces nada, yo tengo la cabeza que he utilizado siempre para la parte de fotografía, que tiene el Quick Release, que ya ahí se me cayó. Este es el Quick Release. Y nada, en esta sí me da mucho más confianza de todo el paquetico completo. Entonces es muy bacano porque a diferencia del otro trípode, ¿cierto? Que la cabeza es de estas cabezas fluidas de video que son espectaculares, son muy buenas, son pesaditas, en fin, son espectaculares para cierto propósito. Lo bueno de esto, y sobre todo para los creadores de contenido, muchachos, escúchenme, es que al ser pues como de las de fotografía y demás, tiene la bolita, entonces yo puedo voltear la bola, ¿cierto? Y nivelarla como yo quiera. Entonces, en un parque como este, que ustedes podrán ver que el piso no está nivelado, esto no es un estudio de grabación, sino vea todo el poco de aviones que están pasando, la gente, etcétera, etcétera, es desnivelado. Entonces, si yo me pongo con este otro trípode a mover las patas para arriba, para abajo, no sé qué, ver la burbujita y demás, pasa mucho tiempo que yo pudiera estar aquí conversando con ustedes, grabando parte de mi video o terminando mi video entero. Entonces yo con este simplemente pongo las patas que estén lo mejor niveladas posible, pero por lo demás yo simplemente con la cabeza, ¿cierto?, la pongo en el ángulo que yo quiero, que esté nivelado, que esté balanceado, obviamente, y ya puedo empezar a grabar muchísimo más rápido. Entonces, flexibilidad, agilidad, velocidad, eso parecen ya como los 3 pilares de una misión, ¿cierto? Bacanísimo. Bueno, una de las cosas muy bacanas que tiene este trípode, que también hace pues que a mí me dé más confianza pues ponerlo en cualquier lado por ahí, es este ganchito que tiene acá. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer es que yo organizo el trípode, pongo mi mochila ahí, y entonces este le sirve como sobrepeso para balancear todo, para que esté mucho más estable y le dé más firmeza, obviamente, a la toma que yo esté grabando. Entonces es un detallito muy, muy, muy bacano, y a la vez mantiene mi mochila limpia. Uno lo puede quitar, y una de las cosas interesantes que tiene este trípode es que yo puedo sacar la columna del medio, saco una de las patas, pongamos este por acá, la atornillo acá, y entonces ya convierto el trípode pues en un monopod, ¿cierto? En un bastón como el de Gandalf. Y también si necesito más agilidad o algo, depende del terreno, lo que sea, no puedo llevar un trípode. Hay algunos parques y algunas locaciones que incluso acá no dejan poner un trípode como tal, entonces de repente yo puedo utilizar pues como el monopod y tener un poco más de estabilidad pues en la toma que yo esté haciendo. Entonces también vean qué tan bacano, qué tan rápido, ligero, pero al mismo tiempo, como venimos hablando en todo el video, bastante estable. Bueno, aquí volví a armar el trípode, y entonces lo otro, ya al final, cuando uno terminó de hacer las tomas y de grabar el video y demás, rápidamente lo puede uno empacar, y en el caso mío, yo lo empaco así rapidito y lo puedo poner en mi mochila.
lo puedo poner en mi mochila de esta manera. Queda supremamente compactico, ya quedo yo listo, me echo mi mochila al hombro y me voy para la casa. Pero también si uno, por ejemplo, va a viajar en un avión y se lo quiere llevar, pues sube uno la columna del medio, empieza uno a doblar las paticas, ¿cierto? Y como pueden ver, queda ya súper compacto. Obviamente le puedo quitar la cabeza para que quede todavía más dobladito. Y así, entonces, lo pongo en la maleta, llego a la otra locación en la que yo esté y voy a estar seguro y confiado de que tengo un buen trípode conmigo para hacer todo el trabajo que necesite hacer. Entonces, como pueden ver, chicos, vengan, yo lo vuelvo y lo armo para decirles que nada, este era como una especie de secretico que me hizo sentir como que, hey, si yo no les comparto esta información a ustedes, es como que les estuviera guardando el secreto, pues como de algo maravilloso que les pudiera en realidad ayudar, porque es así. Yo creo que este trípode, para el precio que tiene, pues está fantástico, me parece muy chévere, muy accesible. Entonces ya saben, igual yo les voy a dejar el link abajo en la descripción por si lo quisieran comprar. Obviamente es con uno de los links que yo tengo de afiliados de Amazon, así que si ustedes llegan a comprar el trípode, están aportando un granito de arena pues para este canal, para yo poder continuar haciendo videos para ustedes, explicándoles distintas cosas, mirando diferente tipo, pues obviamente de equipos. Si tienen alguna pregunta, ya saben, como siempre les digo, les abro la cajita de comentarios aquí abajo, me la dejan, empezamos una conversación bien bacana y nos vemos en un próximo video. Todo bien, parceros.